Desarrollo Social, que bueno, estuvo con diferentes referentes de las agrupaciones sociales de nuestra localidad, con el objetivo de bueno, consolidar una agenda de trabajo, ¿no? Contanos un poco acerca de esta reunión, porque sabemos que desde el Polo Obrero vienen preocupados con algunas cuestiones, y recién justo lo mencionaba al pasar mi compañero, las cuestiones de financiamiento universitario, el Polo Obrero, en este tipo de cuestiones siempre está preocupado acerca de lo que es, bueno, lo que atraviesa la situación social de nuestra localidad. Contanos un poco de esta reunión, ¿qué balance hacen? Mirá, el balance en términos generales para nosotros ha sido positivo, Ujú. porque, bueno, como se ha señalado, el municipio se comprometió a sostener todo lo que significa los alimentos frescos para los comedores y merenderos de nuestra organización y de todas las organizaciones. Estuvieron presentes todas. En Caleta hay 10 comedores en total, que marca un poco la gravedad de la situación social en nuestra ciudad. En nuestro caso coordinamos 9 merenderos, roperos comunitarios, talleres de huerta, etcétera. Y en ese sentido, digamos, una primera lectura es que el balance ha sido positivo. Nosotros nos llevó, se lo planteamos al intendente, la preocupación de que el gobierno nacional de Milei y de Petovelo ha dado de baja casi 1 millón de trabajadores y trabajadoras de lo que se denomina la economía popular, que cobraban ya, digamos, insuficientes, necesarios, 78.000 pesos de los programas sociales. Eso que hoy está judicializado, digo. Eso que hoy está judicializado y que en el caso de Caleta, de Santa Cruz y de Caleta en particular, son 4.617 santacruceños, es el equivalente a unos 368 millones de pesos que dejarían de circular en nuestra economía ya golpeada. Entonces imagínense que es como si cerrara una fábrica con 368 obreros que tuvieran un sueldo de bolsillo de 1 millón de pesos. Claro. Digamos, profundiza todo y por lo tanto, bueno, lo que le planteamos, lo que hoy digamos, ayuda a sostener lo que tenemos ante esta situación, indudablemente que el Estado no puede dejar abandonado a su población y vamos a tener que reforzar todo lo que significa la cuestión de alimentos y otros elementos, porque nadie puede ir a pagar una boleta de Distrigas con una bolsa con un paquete de polenta. Por eso le reclamamos nosotros y otras organizaciones la necesidad de que esté presente en la ciudad, se reúna con todas las organizaciones, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Giorgión, de provincia, porque bueno, queremos plantearle una serie de situaciones que tienen que ver con esta gravedad de la situación, ¿no? Y digamos, nosotros ya le habíamos presentado el 23 de marzo formalmente una nota a Giorgión a través de Javier Aybar, que estaba, nos enteramos que en esta reunión que no está más, como coordinador de ministerios para la zona norte de Santa Cruz. Entonces, como le decimos, miren, podrán sacar emergencias comerciales, sociales, de esto, aquello, del otro. Podrán nombrar nuevos directores y coordinadores, pero si no se viene con una respuesta a atender estos problemas sociales, la situación se va empeorando día a día. Y termino con la perlita de la reunión, que fue lo que poco más le dio visibilidad pública, por lo menos a nuestro planteo. En la misma reunión nos enteramos por compañeros de otras organizaciones que en el galpón del SIC, del Virgen del Valle, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, había 900 módulos guardados de alimentos. Y a nosotros nos llamábamos a Gallego insistiendo, que decía, che, bueno, ¿cuándo van a venir los módulos? Y los alimentos, dice, no, está el proceso de firma, de licitación, de bla, y estaban acá. Entonces, bueno, obviamente que nos pusimos mal ante la situación y le dijimos al intendente que interceda y que eso se entregue rápidamente, sino bueno, íbamos a tomar las medidas que nosotros estimamos pertinentes, y por eso yo termino con lo que empecé. La reunión fue positiva porque al otro día empezaron a entregar los módulos a los compañeros, a los SIC y también a las distintas organizaciones sociales, ¿no? Bien, bueno, es decir, digo que con esto también se avanzó en una acción. Claro, Digo, en una acción, terminó en una acción, digo, pero concreta. con una, está bien, pero digo, pero con unas cuestiones ¿qué pasaba en eso? ¿Les dieron alguna explicación acerca de estos 900 módulos retenidos? No, o sea, nosotros no nos queremos meter ni en internas, No, está bien. ni en... sino simplemente los módulos están, que se lo entreguen a la gente, no al Polo Obrero, a los vecinos de Caleta, porque a nosotros nos tocan 50, no,
Claro, en esta repartija. distribución. Pero bueno, hay 50 para cada SIG, hay 50 para cada organización social, que le llega a los vecinos de Caleta. Después que ajusten en el ministerio de quién es la responsabilidad o no. También, que es, digamos, también pensando en la comparación, ¿no? Yo he hablado con funcionarios de diferentes áreas de la cuestión social y te dicen que, bueno, la demanda ha crecido exponencialmente, ¿no? O sea, obviamente que es algo que pensamos, pero digamos también que se tendría que poner en números también, ¿no? Porque lo que estamos viendo en la provincia de Santa Cruz, no sé si se ha visto en otra situación de la provincia, ¿no? O sea, hemos pasado varias etapas de crisis, en los 80, en los 90, crisis políticas, crisis económicas, pero en base a tu experiencia también, ¿ha golpeado, sí, una crisis de la manera que lo está haciendo ahora en algún otro momento? ¿No? Mirá, yo tengo 40 años en Santa Cruz, 35 de militancia política partidaria y siempre desde el día casi que llegué de participación gremial y social, y nunca vi una crisis de estas características. ¿Querés un número? Un contacto, un vocero, un conocido del sindicato de empleados de comercio de Comodoro Rivadavia me decía el otro día que en Caleta se perdieron este año, en estos 4 meses, 300 puestos de trabajo en el comercio. Por achique, por cierre. Bueno, imagínate. 6 locales cerraron la semana pasada. Bueno, entonces es muy grave porque no hay, como en otras épocas, algún amortiguador social. Los planes sociales no son nuevos. En Caleta son del año 98, 99 en la provincia. Los prenos, los PIC, fueron distintos tipos de denominación. Ante la privatización de YPF, entre el 91 y el 93, hizo eclosión la problemática social de la desocupación a partir del año 97 y se fue agravando y creciendo. Bueno, el Estado dio una respuesta digamos, insatisfactoria, pero había una contención. Hoy no hay nada. Te imaginas que acaban de sacar el único sostén más o menos fijo que tenía la gente de 78.000 pesos para pagar una boleta de luz, de gas, medio alquiler, comprar pañales, una caja de leche para los chicos, etcétera, ¿no? Y nosotros, digamos, en números, hace 2 años comenzamos, por ejemplo, con uno de los comedores con 20 viandas. Fin del año, a mediados del año pasado, 80. Fin del año pasado, ya teníamos 300 viandas. Estamos en un promedio de 300, 320 viandas con uno de los comedores. Más de 10 veces mínimo, sí, 10, claro. 10 15 veces. Porque antes, sí, bueno, vos tenías los viejos desocupados, la pobreza estructural, los que no tienen un problema, tienen 20 para resolver. Pero a eso le tenés que sumar los jubilados de la mínima, que no llegan. Nosotros tenemos los comedores, nuestros compañeros atienden muchos abuelos que están solos, que o pagan los remedios o comen. Y una vianda, una comida caliente, elaborada, ayuda y repara. Empleados municipales que también llegan a nuestro ropero o a nuestros comedores por módulo 1, 500, 600.000 pesos, portero de escuela, empleados estatales, etcétera, más los nuevos desocupados de hace 2 años que, bueno, ya se gastó la indemnización, el retiro voluntario, ya amortiguó con la tarjeta lo que podía, ya le hizo volver a los chicos que estaban estudiando afuera, ya vendió el auto y no llega porque no se ha reactivado ni la remediación ambiental ni la obra pública, y por lo tanto la demanda es sostenida, constante y en aumento. Bien, y acerca de esto, digo, ¿qué pudieron dialogar ustedes, ya que se encontraba allí la Secretaria de Desarrollo Social también y las otras, también los otros referentes sociales, ¿no? Importantes a nivel de intervención, como decíamos, diferentes organizaciones? Imagino que fue el momento como para plantearles a la parte ejecutiva de nuestra localidad todas estas necesidades. Digo, ¿cuáles fueron las respuestas? ¿Cómo es el trabajo mancomunado que llevan? Mira, hay una muy buena predisposición de parte de Priscila, de la Secretaria de Desarrollo, no digo el apellido porque es difícil. Ivancich o Juancich, pero hay muy buena predisposición.
porque obviamente hay casos que nosotros podemos canalizar, pero no podemos resolver. Claro. Y bueno, a través en este caso de la Secretaría de Desarrollo Social, se han ido resolviendo algunos problemas, por lo menos atendiendo estas problemáticas. Así que bueno, hay un buen nexo en este sentido con las organizaciones sociales, pero también sabemos que el Estado municipal tiene un límite. Por eso planteamos reunirnos con el nuevo ministro. Ya se lo habíamos planteado a los anteriores. El año pasado... Tuvieron anteriormente con Luisa Cárdenas, por ejemplo, que estaba a cargo de la cartera. Sí, ha venido, bueno, Okay. También hubo compromisos que después no se cumplieron. Por ejemplo, el año pasado se entregó alimentos secos para los comedores y merenderos en septiembre. Okay. Porque un poco, para que la comunidad lo entienda y ustedes lo puedan también retransmitir, el esquema es que el municipio se hace cargo de los frescos, pollo, pescado, verduras, y no está sintiendo y está cumpliendo. Después de largas charlas y discusiones y peleas, bueno, entendieron que había que armar un esquema permanente, sistemático. Ahora se comprometieron eso a reforzarlo, ¿está? Especialmente con pescado. Bienvenido. Ahora, provincia tiene que seguir aportando los secos, que era un poco lo que antes venía de Nación, que no viene más. Okay. O venía a través de las organizaciones sociales. O sea, hasta Alberto Fernández, con Macri, miren, para ir un poquito, con Macri venía un camión y repartía a todas las organizaciones. Cuando vino Tolosa Paz y Fernández dijeron, no, Santa Cruz y Tierra del Fuego queda lejos. No vino mal el camión. Entonces, peleamos, está bien. Se instrumentó la tarjeta alimentaria igual, ¿no? No, logramos un mecanismo para que nosotros hicimos una propuesta que fue mía realmente. Digo, miren, nosotros no nos importa si viene o no viene el camión, está bien, el flete es caro, pero la misma plata que utilizan para pagar el camión, nosotros pedimos el presupuesto, lo mandamos a Desarrollo Social, páguenle a Diarco y nosotros retiramos los alimentos acá. Y mucho más cómodo para todos. Ahí está. Y así hicimos y se cumplió hasta que llegó mi ley, diciembre del 2023. Después no vino más ni un paquete de polenta. Entonces provincia comenzó a entender de que tenía que aportar eso. El año pasado hasta septiembre lo venían cumpliendo bien. Después de las elecciones no mandaron más. Hasta febrero. Estaba la otra ministra. ¿Qué pasó en febrero? Fue el escándalo de la joven que falleció por comer comida en mal estado del basural. Terminó internada ella y su familia. Y eso, bueno, fue un impacto provincial y nacional muy fuerte. Entonces mandaron rápidamente un camión con alimentos. Pero ahora no mandaron más. Y la gente tiene que comer todos los días. En este marco, un gobierno que dice, bueno, tenemos superávit fiscal y de esta manera van a venir las inversiones necesarias para generar el empleo, que los vectores de la economía van a ser la minería, el petróleo, cosa que, bueno, no pareciera que todavía no está sucediendo, ¿no? Porque la minería exporta más, etcétera, pero no está pudiendo absorber toda la demanda que viene de otros lados. No van a venir más inversiones, no vinieron ni van a venir, aún con el RIGI y con todas las exenciones impositivas que le han hecho. Hay una huelga de inversiones a nivel internacional. Esto es parte de un debate que tiene que ver con esto que está pasando de la escalada hacia la guerra en todos los continentes. Cerraron 22.000 fábricas, chicos. 350.000 cuentas sueldo de la gente que está activa. Hoy tenemos estallidos de los trabajadores estatales en todo el país. Charlábamos en la previa, bueno, cómo sigue acá el plan de lucha, el frente sindical, y no queda otra, no hay paritaria, no hay discusión salarial. Los gremios que no representan a los trabajadores, como pasó en Chubut, los trabajadores salieron igual, el MAS autoconvocado, y estuvieron acampando y protestando frente a la legislatura y la Casa de Gobierno. En Santa Fe, Puyaro no podía ir a ningún pueblo, porque lo repudian en todos lados por el congelamiento salarial y la reforma jubilatoria que hizo. En Misiones, la semana pasada, cortaron rutas, pararon los camiones de la yerba y prácticamente los saquearon. Mendoza está en rebelión contra la ley de glaciares y el cuidado del agua. Los docentes también en Catamarca. Es decir, hay un país que se está poniendo de pie, se está rebelando, se está movilizando contra estas políticas de ajuste que ya no se soportan más de ninguna manera, ¿no? Pareciera en los primeros
meses, primer año del gobierno, decía, bueno, terminamos con la protesta social, terminamos con los piquetes, era una demanda de la sociedad y a través de diferentes políticas, etcétera, el gobierno nacional sale a decir, bueno, hemos recuperado la paz social, la calle. Pareciera que eso está cambiando, decís ahora. Mira, todos los gobiernos que asumieron dijeron lo mismo de hace 20 años. Desde el argentinazo para acá, del 2001 para acá, todos los gobiernos dijeron lo mismo, del color que fuera. Y eso no sucedió. Ni va a suceder hasta que no se resuelva el problema de la desigualdad social que hay en la Argentina. El menemismo privatizó la empresa del Estado y metió con su reforma laboral de hecho las tercerizaciones. Se fue el menemismo, las privatizaciones quedaron y la tercerización también. Pasaron ¿cuántos gobiernos? 1, 2, 3, 4, 20, más de 25 años. Y la tercerización ahora lo que se pretende con esta reforma laboral es extenderla a todos los sectores que todavía conservaron algún tipo de convenio de estabilidad laboral. Hoy, esta semana, en Córdoba, están haciendo paro los trabajadores del Rappi, los más precarizados, los jóvenes que andan repartiendo en bicicleta o en moto, porque bueno, al no haber circulante, no hay venta, no hay trabajo, le pagan 2 mangos, tienen que apelar a los viejos e históricos métodos y siempre positivos de la lucha de clase, que es la huelga, la movilización, la marcha, el piquete, la toma de la fábrica. No lo inventó el Polo Obrero, no lo inventó Belliboni, lo inventaron hace 200 años atrás los obreros ingleses, y de ahí viene la palabra piquete, de picketing, ¿está? Que era la barrera que hacían los propios trabajadores para evitar ser reprimidos por las fuerzas de represión del Estado. Entonces, hoy, obviamente que Milei asumió con 3 premisas. Bueno, vamos a terminar con esto de la calle ocupada por las marchas, manifestaciones, vamos a frenar la inflación, vamos a combatir a la casta, los jóvenes van a cobrar en dólares. Fracasó. El 7 de abril hubo un piquetazo nacional con marchas, cortes, ollas populares, manifestaciones en 100 lugares distintos del país, y logramos con eso retrotraer la medida de que bajaban el programa de acompañamiento social, que es lo mismo que el potenciar trabajo, o sea, cuando era potenciar trabajo se desdobló en 2 programas: acompañamiento social para las mamás mayores, para las mamás con 4 hijos más, o los mayores de 50 años. A partir de ese piquetazo recularon, y eso dijeron que lo iban a seguir pagando, ya lo confirmaron, sin necesidad de voucher ni capacitación, nada, que nunca hubo además. Y ahora estamos en este proceso que mencionaba Gastón, de que hemos hecho un amparo colectivo, todas las organizaciones, para frenar esta baja de lo que es volver al trabajo. Como dicen nuestras compañías, nosotros nunca nos fuimos. Hace 5 años que laburamos, sostenemos los comedores, los merenderos, los roperos, las huertas, etcétera. Y somos trabajadores esenciales porque hacemos lo que el Estado ninguno hace, ni el provincial, ni el nacional, ni el municipal. Tendrían que tener un reconocimiento especial todas esas compañeras que con sus manos hacen cosas mágicas, estirando los paquetes de fideo, de polenta o de arroz. Bueno, Milei fracasó. Si el 5 no pagan, porque ya hay un juez que dijo, nos dio la razón y dijo, sacan volver al trabajo y no hay nada, no hay ninguna alternativa. El gobierno no organizó las capacitaciones, ni hay puestos de trabajo, ni hay ninguna alternativa para la gente. Un programa que se llama Formando Capital Humano, ¿no? Con bajo esta visión del gobierno, pero que todavía no hay nada instrumentado y que por lo tanto tampoco se va a pagar. Entonces, mirá, del 1.000.000 de personas que dan de baja, solamente organizar una capacitación para 81 personas en el barrio de La Paternal en Buenos Aires, para ser precisos en la información. Entonces, si no pagan el 5 o el 7, van a tener otro piquetazo nacional. Y por lo tanto, el gobierno nacional en este aspecto ya ha fracasado, porque además no son solamente los desocupados. El movimiento universitario está preparando una nueva marcha federal, porque hace más de 200 días que no cumplen con la ley de financiamiento universitario. Se han estado movilizando los trabajadores de la salud, en su momento con el Garrahan a la cabeza,
hoy es una industria de la fábrica de neumáticos como es FATE, etcétera. Fracasó en terminar o pulverizar la inflación, como habían dicho. Hace 7 meses que la inflación viene aumentando cada vez más, mientras los salarios están congelados o pisados con paritarias que el Estado reconoce solo al 1%, porque estos son muy liberales cuando se trata de no cobrarle impuestos o darle subsidio a las empresas y a los bancos. Pero cuando se trata de pisarle la paritaria al trabajador, al obrero, ahí interviene el Estado y no te homologa. Camionera había conseguido una paritaria de 3 y pico %, que no es wow. No. Se vuelve intervencionista cuando ganan los más arriba de... El Estado, las herramientas del Estado no están para ayudar a los trabajadores de los sectores más vulnerables. Están para garantizar los beneficios de los multimillonarios, los capitalistas, como decimos nosotros. Entonces conserva el poder de intervención del Estado para pisar la paritaria o para mandar la policía todos los miércoles a paliar a los jubilados al Congreso. En eso no son liberales un carajo. El tercer aspecto, decíamos que venía a terminar con la casta. Bueno, ustedes lo dijeron en el comienzo. Adorni, Sí, Karina Milei, con la estafa de los medicamentos en la agencia de discapacidad, cobrando el 3% de las coimas. El presidente metido hasta las manos en la estafa de las criptomonedas Libra. Y podríamos seguir con todos los funcionarios, diputados y senadores que se tomaron esos préstamos multimillonarios del Banco Nación. Cuando, si van cualquiera de ustedes, un joven, un microemprendedor, alguien que pide un hipotecario para hacerse una pieza, cocina y baño, no tenés préstamo en ningún lado. Ellos hicieron préstamo de 200 millones de pesos. Y si como ejemplo de casta, como muestra vale un botón, ahí lo tenés a los senadores de Santa Cruz, a Gadano, a Carambia, con sueldos de 14 millones de mangos, y en el caso de Gadano, premiada después de haber votado la ley bases para que revienten los glaciares, incluidos los de Santa Cruz, premiada junto a 35 funcionarios de la Libertad Avanza con un viaje a Boston financiado por una entidad civil, entre comillas, RAP. Cuando tengan algún rato libre, investiguen o googleen un poquito más, porque van a encontrar... Sí, es una minera, representante de las cámaras No, mineras. no, es una fundación que representa los intereses del imperialismo norteamericano y sus empresas en Argentina. Van a encontrar en su página referente de todos los partidos, diciendo articulamos políticas públicas, menos del Frente de Izquierda, van a encontrar de todos los partidos. Algunos muy nombrados siempre en los grandes medios de comunicación. Y esa entidad RAP, esa ONG RAP, en realidad está financiada por la ANET, que es otra oficina creada en la década de los 90 por el gobierno norteamericano, por el presidente Reagan, para financiar la influencia de sus políticas en toda Sudamérica, en reemplazo de lo que hacía antes la CIA con los golpes de Estado, etcétera, en la década del 60 y del 70. Si no, chicos, el otro día lo mencionaba en una charla. Miren, lo más importante de la política y de los políticos es lo que no dicen, es lo que ocultan, y quiénes lo financian. Después, obvio, nos alarmamos cuando tenemos a un expert encabezando la lista de diputados de la Libertad Avanza financiado por los narcos, o una diputada narco como es Villaverde de Río Negro. Y esta reforma electoral que quieren hacer ahora, que han anunciado, tiene que ver con eso, con que las grandes empresas, los grandes intereses, los bancos y los narcos van a poder financiar a quienes representan y a quienes defienden sus intereses en las instituciones
del Estado. Absolutamente repudiable, pero ojo que los tenemos acá cerquita, porque Gadano no viene de la estratosfera, es representante de senadora de Santa Cruz. Y esta visita, digo, ¿qué lectura haces de la visita de Victoria Villarroel, vicepresidenta de la Nación, que estuvo hace pocos días en Las Heras y demás? Mirá, primero, absolutamente repudiable para cualquier santacruceño de bien. Porque entre Gadano y Carambia, que quedó la foto yéndose del recinto a fumar el pucho más caro de la historia a la escalinata del Senado para que Villarroel pueda desempatar y se apruebe la ley base. Esa ley base que permitió y permite hasta el día de hoy la continuidad de los despidos en el Estado, que se privatizan empresas, que se entregue ICRT. Sí, hay una postura que lo han repetido varias veces, tanto Carambia como Gadano, que es la de, bueno, votar en contra en la general, pero después en lo particular, los artículos necesarios pues, o se van o votan a favor. Que pasen. Uh-huh. ¿Está? Y bueno, es la gente que blindó con su voto el veto de Milei a las leyes de financiamiento universitario y de aumento a los jubilados. Son los que votaron, insisto, la ley de glaciares, por nombrar algunas de las más, la reforma laboral, que le quita las indemnizaciones a los trabajadores, que le quita los fondos del ANSES, de lo que antes aportábamos o aportaban los trabajadores de la actividad privada, un 3% al ANSES, que era lo que permitía financiar las jubilaciones, las asignaciones familiares, la asignación por hijo, etcétera. Ahora, políticamente, ellos representan esos intereses, que son los que nos han traído a esta situación de gravedad social que describimos al comienzo. Uh-huh. Ahora sí. También se dan cuenta... Una pequeña interrupción y Carlos. Corrección, que porque Carambia y Gadano votaron en contra de la ley de glaciares. En ese caso no pareciera que se reprodujo, digamos, la actitud que han tenido en la ley base, como bien decís, o en la reforma laboral de votar algunas cosas en contra en el particular y después, en ese sentido, digamos... Lo que quería transmitirle lo siguiente, ellos como cualquier militante o dirigente que siga la realidad política de la Argentina, se da cuenta que el gobierno de Milei fracasó, que ya no va más, que hay un creciente malestar, además lo dicen todas las encuestas, que pierde su apoyo, no ya solo de la población, sino inclusive de los empresarios industriales, y que se está gestando un recambio. Bueno, ellos quieren ser parte de ese recambio de la mano de Villarroel. Como está el dicho popular, ¿no? Las ratas cuando el barco se hunde son las primeras que se van. Entonces vienen acá intentar rearmar un espacio político, fingiendo demencia de la complicidad que tuvieron con todas estas políticas de ataque contra el pueblo argentino. Y desde ese punto de vista nosotros repudiamos la visita de Villarroel a Santa Cruz, porque Santa Cruz justamente es la provincia que encabeza el ranking con pérdida de puestos de trabajo en proporción a la cantidad de habitantes. La zona norte de Santa Cruz es la que más ha sufrido por esta realidad, por la retirada de YPF, y además Santa Cruz es la provincia donde más ha avanzado la explotación minera a favor de estas compañías transnacionales, a las cuales le han quitado retenciones, le facilitan con el RIGI nuevas inversiones sin pagar impuestos por 30 años, ya venían con el régimen minero de Menem, que después ratificaron entre otros Macri, Alicia Kirchner, etcétera. Le dan continuidad a eso, y yo les hago la pregunta siempre a los oyentes, a los comunicadores: ¿cuánto estaba la onza de oro cuando asumió Milei y Vidal? Sí, tuvo una suba importante, ¿no? $2.000 la onza. Hoy, la semana pasada, el último dato oficial que vi, 4.750. Es decir, pero ganancias a raudales, súper recontra ganancias.
por la política de esta gente. Mientras acá estamos peleando a ver si el municipio puede otorgar una caja más de pollo para los comedores y atender la necesidad social de la gente. Es decir, ellos son los representantes de esa política de saqueo, de destrucción ambiental en Santa Cruz y en todo el país, y por lo tanto por eso mismo repudiamos su presencia, ¿no? A nivel provincial, ¿ves también agotado el ciclo político, digamos, inaugurado en 2023? Sí, creo que sí. Creo que Vidal hizo demasiada demagogia frente a lo que obviamente era un agotamiento del ciclo del kirchnerismo en Santa Cruz después de 30 años, pero hizo demasiada demagogia y a la hora de los bifes sostuvo las políticas principales del saqueo que instauró el kirchnerismo con su régimen acá también en la década de los 90. Porque hay mucha gente que a lo mejor pierde la memoria, pero las manos para privatizar YPF la aportó Néstor y Cristina. La pierna, porque no fue una mano, de Rafael Flores, así, con la pierna enyesada, apoyada en la banca de al lado, para que pase la privatización de gas del Estado, la aportó Néstor y Cristina. La primera explotación minera en Santa Cruz empezó en el año 97 en Cerro Vanguardia, en San Julián, con Néstor como gobernador. San José, Huevos Verdes, en Perito Moreno, en la zona norte. El Polo Obrero está, digamos, ¿qué relación tiene con la minería, digamos, no? Porque si uno dice, bueno, que empezó a crecer en los 90 exponencialmente y en esta década Santa Cruz es la principal exportadora de minerales, digamos, ¿qué posición tiene el Partido Obrero en relación a la actividad minera propiamente dicha? Después podemos ver el esquema de regalías, etcétera, pero ¿qué posición tiene el Polo Obrero? No se puede comenzar minería en aquellos lugares donde no hay licencia social. En el caso de San Julián hubo licencia social, porque fue después de la erupción del Hudson. Dijeron, bueno, la salida a la meseta es la explotación minera. Bueno, había quedado arrasado el campo en la zona centro de nuestra provincia, tuvo una franja con una mortandad terrible de ovejas. Listo, eso va a traer puestos de trabajo, va a traer desarrollo, va a traer infraestructura. Nada de eso pasó. En San Julián, como en cualquier pueblo de Santa Cruz, hoy están marchando docentes, estatales, médicos. Hasta hace poquito estaban fuera del interconectado. Ahí cerquita, Gregores siguen llevando el gas en Zeppelin, no tiene gas natural y también están fuera del interconectado. Entonces, el problema no es la explotación, la minería, el problema es el sistema de saqueo que hay, porque nosotros tenemos una ley, un código minero que exime, que viene la época de Menem, insisto, eximen por 30 años de impuestos, todo tipo de impuestos, mientras la radio tiene que pagar ingresos brutos, las mineras están exentas. Mientras el vecino paga impuesto inmobiliario, las mineras están exentas del inmobiliario rural. Mientras un supermercado paga impuesto al cheque, ellos no pagan. Mientras un obrero petrolero o inclusive minero paga impuesto a las ganancias, las mineras no pagan. Es un régimen de saqueo. Y además está visto que la minería es contaminante. Entonces, hoy el pueblo de Mendoza está sublevado contra la ley de glaciares. ¿Por qué? Porque ellos dependen del agua para vivir. El gobernador de La Pampa presenta un amparo como provincia, digamos, representando a su provincia. ¿Por qué? Porque si se hace explotación minera en las nacientes del río Atuel, La Pampa se queda sin agua. Y lo autoriza otra provincia. Nosotros mismos, si Chubut autoriza la explotación minera en la zona glaciar o periglaciar del lago La Plata, lago Fontana, a la escasez de agua que ya tenemos, le agregamos que le quitan deshielo al Senguer, lago Muster, Caño, Comodoro, Radatil y Caleta. Entonces, la minería hay que caracterizarla. Se hace minería de distintos tipos. Hay minería artesanal,
que se siga haciendo en muchos lugares, bienvenido. Ahora nosotros estamos con un régimen de saqueo minero y que hace 30 años que se sostiene a pesar de los distintos tipos de gobierno que se siguen inclinando hasta las mismas empresas que acá no pagan más del 3% de regalía, en otros lugares pagan el 40%. Digamos, habla de Perú, de Bolivia, no es que en un país socialista, ¿me explico? Entonces nosotros dijimos, para darles algunos números, cuando empieza el proyecto San José Huevos Verdes, hubo mucha resistencia popular, en Perito Moreno, en los antiguos. Nosotros participamos de ese proceso. La minera había presentado un informe de impacto ambiental trucho. Y además, en el impacto económico decían, con una onza, $225, tiene viabilidad económica, tiene factibilidad económica. En aquella época, 2008. Bueno, imagínense lo que están ganando hoy con una onza de oro a 4.700. Entonces vos tenés una provincia que tiene un déficit, que no puede pagar los sueldos, o no puede dar aumento, o tiene paralizado la educación y la salud, y las obras de infraestructura básica para la población, y tenés empresas que están teniendo una ganancia que es sideral, exorbitante y que no estaba prevista por nadie. Nosotros le planteamos el año pasado, cuando se trató el presupuesto de Santa Cruz, bueno, que se eleve, por una situación excepcional, al 15% las regalías. Y ahí tenemos para cubrir el déficit. Y no que la gente se quede sin medicamentos, sin atención médica, porque la Caja de Servicios Sociales no le paga a sus prestadores. ¿Y cuál fue la respuesta? Mutis por el foro. Silencio de todos los diputados, lo de PJ, lo de SER, Pedro Muñoz de Lari. Nadie tomó la posta y la bandera, decir, che, a ver, acá hay algo para estudiar, para tener recursos, y no siempre tengamos que estar ajustando a los de abajo. Son todos cómplices de este saqueo. Y por eso nosotros planteamos, frente a tu pregunta, en los lugares donde todavía no está la minería, bajo este régimen no se pueden habilitar nuevas explotaciones. Se puede establecer otro tipo de régimen con acuerdo de las organizaciones ambientales. Y en los lugares donde ya está funcionando, lo que hay que hacer es nacionalizar, como los hidrocarburos, como la energía en general, nacionalizar esos recursos estratégicos, ponerlo bajo control obrero de las organizaciones ambientales y hacer una explotación racional. Porque ahora que está a 4.700 la onza, ¿sabe qué está pasando en Cerro Negro en estos mismos momentos? En los turnos hacen lo que se llama un recambio caliente. Antes entraba el operario con su maquinaria al túnel, trabajaba sus 8 horas, salía, la máquina se paraba, el camión, la topadora, la retro, etcétera, se revisaba que estuviera todo en condiciones, tomo yo el turno y entro. Ahora, Gastón sale el turno, la máquina no se apaga y yo lo voy a reemplazar a Gastón adentro de la mina. Se han aumentado los ritmos de explotación de los trabajadores y de la minería, porque bueno, mañana a lo mejor se corta la guerra, el oro se derrumba, y entonces me llevé todo lo que pude en el menor tiempo posible, ¿no? En ese sentido, un esquema de retenciones móviles como sí quiso aplicar en este país hace ya, van a ser 2 décadas, pareciera, ¿no? Porque muchas veces es verdad que los precios internacionales tienen como su subida y bajada, son bastante inestables, y en ese caso, ¿no? Es le pareciera que en el esquema de retenciones que se cobran, ya sea la soja o ya sea la minería o los hidrocarburos, etcétera, un esquema de retenciones móviles pareciera ser incluso algo totalmente lógico, ¿no? Razonable. Razonable. No es una política de carácter socialista y nada que se No, le parezca, no, para nada. pero razonable en el marco de un sistema capitalista que, bueno, libre mercado, pero a la hora de tocar la propiedad privada de los jubilados o de los trabajadores que aportamos toda la vida y hoy no me puedo hacer los análisis porque la Caja de Servicios Sociales no le paga al laboratorio, ahí no vale propiedad privada. Los 40 años que yo tengo de aporte no valen, ¿está? Pero sí, cuando se trata de la propiedad privada, de las petroleras, de las mineras, de los bancos, hasta ahí llega la seguridad jurídica, digamos.
Bien, bueno, era importante tener tu palabra, Omar, como siempre. Nos hemos pasado algunos minutos, pero te queríamos agradecer bueno, tu presencia aquí. Y estás más que invitado cada vez que quieras pasar aquí por Portal Austral, por un 94.9. Portal Austral, quise decir, chicos. No tomé nada, les aseguro que no he tomado whisky como cada mañana. Está fresco, no sé si sería tan mala idea como para es verdad, para calentar la garganta. Claro. No, es verdad. Bueno, bien, lo vamos a emplear en un ratito nada más. Gracias, Omar, como siempre. Y lo que quieras decir para cerrar. No, gracias a usted por la invitación. Son importantes estos espacios, este tiempo, a veces para charlar y profundizar algunos temas que, digamos, se pasan rápido. Hoy la dinámica es de los medios y de la realidad es tan dinámica que no nos permite abordar en profundidad algunos temas. Por eso agradezco el espacio. Y en definitiva, ¿cuál es el mensaje? Miren, si de verdad queremos terminar con los traidores, pues bueno, se hace un congreso del PJ, expulsamos a los traidores. A los otros, por la duda, les suspendemos la afiliación, a ver si el año que viene nos juntamos todos y hacemos un frente anti-Milei. Ustedes no participarían de eso, digamos, ¿no? Y no, vos te imaginás un frente de, no sé, Miriam Bregma del Caño, Romina del Pla, Pitrola, con Scioli. No, bueno, pero Scioli está con la Libertad Avanza ahora, ¿no? Pero fue el candidato a presidente de Unión por la Patria. Está Flavia Rollón, la secretaria de Minería de Massa, que después se quedó. Marco Labaña, que estuvo en el INDEC con Massa y después se quedó hasta hace poquito, que estalló, digamos, ya no se podía disimular más el escándalo de truchar la estadística del INDEC. Bueno, tenemos de esos ejemplos de sobra y para tirar para arriba. Entonces, si que de verdad queremos terminar con los traidores, queremos terminar con la casta, queremos dar vuelta la tortilla, hay que organizarse con el Partido Obrero, con el Frente de Izquierda y darle un futuro de verdad a la juventud, a los trabajadores, a la población en general. Ustedes vieron, acá en Santa Cruz ya tenemos a Jairo Guzmán de campaña de gobernador hace 6 meses. A Grasso bailando con los chicos por la tele, haciendo campaña hace 6 meses. Ahora Carambia, que se larga como candidato. ¿Alguno de ellos se expresó diciendo no estamos de acuerdo en que bajen al volver al trabajo? Vino la vicepresidenta Villarruel, bueno, muchos a traer tienen una propuesta para resolver ¿no? el problema del agua de Santa Cruz, la zona norte. No. ¿Cómo yo le explico a un jubilado que no puede comprar los remedios que tiene que esperar a que yo sea candidato, a que gane en el 2027 y a lo mejor si acomoda la cosa en marzo garantizamos los remedios? La coyuntura hoy nos obliga a organizarse y a luchar. Tenemos que estar acompañando al movimiento de desocupados el 7 cuando sale a la calle a reclamar su derecho. Tenemos que acompañar la marcha federal universitaria. Tenemos que ser solidarios y acompañar a los jubilados que marchan todos los miércoles y ser capaces de unir esa fuerza de organización y de lucha y terminar hoy con el gobierno de Milei, porque es incompatible con la vida. Bien. Después veremos los mecanismos institucionales y cómo armamos una salida. Pero lo que sí que este régimen político está agotado y se tiene que terminar antes que siga haciendo tanto daño a toda la población argentina. Gracias, Omar. Gracias a ustedes. Señores, separamos, ya venimos con más información a través de nuestro portal austral de nuestra 94.9. Lo que marca la diferencia. Escucha una experiencia única diseñada para los que exigen más. Portal Austral 90.